¿Qué tal? ¿Cómo están? Chelsea acaba de ganar el Mundial de Clubes y van a ser 10 años ya que ningún equipo sudamericano puede conseguir el título. Esta vez alguien puede decir que el Palmeiras estuvo muy cerca porque esta final del Mundial de Clubes de Emiratos Árabes se definió prácticamente a 2 minutos del final del alargue, casi van a penales. Pero vamos a explicar por qué esto no es del todo así. Muchas veces el resultado parece explicarlo todo, pero yo creo que en este caso no es así, que el partido tuvo bastante claridad para entender lo que pasó y lamentablemente para Sudamérica otra vez quedó demostrado que físicamente, tácticamente, hay una enorme diferencia que está dada también, hay que decirlo, por razones económicas, porque claro, estamos hablando de equipos sudamericanos muy limitados en su presupuesto, que juegan contra equipos europeos que son prácticamente selecciones del mundo. Entonces es muy difícil jugar. En ese sentido fue digno lo del Palmeiras, pero me parece que la diferencia es grande y ahora vamos a explicar por qué. Lo que hay que decir en este partido, además, es que el equipo del Chelsea enfocó mucho lo que tiene que ver con el paso del tiempo, con el correr de los minutos, con la Champions League que tiene que jugar a mitad de semana. Esto es importante porque veníamos diciéndolo en este canal, ¿no? Los europeos le dan más importancia a la Champions que al Mundial de Clubes. Es cierto que festejaron los jugadores del Chelsea, cómo no, es un título importante. El Chelsea no lo había conseguido después de haber ganado la Champions pasada, que fue hace 10 años, cuando jugó en 2012 el Mundial de Clubes y lo perdió la final frente al Corinthians. Entonces esta era la segunda oportunidad y pudo ganarla en los últimos minutos. Pero también hay que decir que el Chelsea desde el minuto 75, más o menos, es decir, a 15 minutos del final de los 90 reglamentarios, ya empezó a jugar con algunos jugadores que no son los habituales titulares. Ya había salido Lukaku, ya había salido Mason Mount, por ejemplo. Entonces ya no era el mismo equipo que tenía originalmente, pensando justamente en la Champions League. Es decir, que hizo algunas rotaciones su entrenador alemán Thomas Tuchel y eso también tuvo que ver con el partido. Pero vamos a decir que el partido empezó de una manera, después se fue desarrollando de otra. ¿Por qué? Porque al principio Palmeiras salió como suele salir en casi todos los partidos importantes de la Copa Libertadores. Es un esquema que utiliza Palmeiras que a algunos puede gustar, otros no. Nosotros ya dijimos aquí en este canal qué nos parece. A mí me parece que el Palmeiras es un equipo que no aporta mucho al espectáculo, es un equipo que saca buenos resultados, muy ordenado tácticamente, pero que el problema que tiene eso es cuando uno se mete atrás, espera el error del rival y después termina perdiendo el partido, no sacó nada en concreto, no se divirtió, no dio espectáculos, no ganó. Díganme ustedes dónde está el balance positivo. ¿Compitió? Sí, compitió, es cierto, compitió. Pero me parece que es demasiado poco como pretensión, ¿no? Me parece que es demasiado poco como pretensión. En este caso, hice la salvedad en la introducción de que hay una enorme diferencia económica y yo creo que eso se vio inclusive desde el principio del partido. Pocas veces se vio en una final de Mundial de Clubes, en una definición importante, cuando uno toma, no sé, una final de Libertadores, de Champions, que haya tal dominio territorial, abrumador dominio territorial, diría yo, con Thiago Silva, uno de los últimos hombres del Chelsea, junto con Rudiger y con Christensen, prácticamente situado en el campo de Palmeiras. Es decir, que en las espaldas de Thiago Silva hasta el propio arquero del equipo, en este caso estamos hablando del arquero del Chelsea, había una distancia sideral, una distancia enorme. Bueno, eso me parece que no puede ser, que no corresponde a un Mundial de Clubes donde se espera una paridad. Es decir, yo creo que el Palmeiras juega al error, jugó otra vez a aprovechar alguna equivocación, pudo haber aprovechado alguna equivocación, como no, alguna jugada tuvo en los primeros 30 minutos, 35, y es cierto que el Chelsea tampoco encontró tantas variantes, me parece que no tuvo tantas variantes, porque además se encontró con un vallado enorme de jugadores de Palmeiras. Es decir, que tengan en cuenta ustedes que cuando el Chelsea juega en Champions o cuando el Chelsea juega en la Premier League, casi todos los equipos de la Premier League más o menos salen. Muy pocos equipos de la Premier League se meten atrás como se metió el Palmeiras. Y estamos hablando de equipos, yo no voy a decir humildes, porque en la Premier League no hay ningún equipo humilde en cuanto a presupuesto. Pero son equipos que, cuando hablamos de presupuestos, son de muchísimo menos presupuesto que el Chelsea. Porque los equipos de abajo de la tabla de la Premier League, en comparación con lo que ganan los de arriba, están realmente muy abajo. Y sin embargo ningún equipo hace lo que hizo el Palmeiras. En general salen bastante más, de alguna manera buscan meter algún gol de contragolpe, de jugadas de pelota parada, pero lo que hizo el Palmeiras de esperar, claro, después, ¿qué pasa? En los medios de comunicación se nos dice jugó de igual a igual. Yo digo, ¿qué es jugar de igual a igual cuando estuviste 3/4 parte del campo metido atrás?
y el rival estuvo 3/4 parte del campo en tu propio campo, en la mitad de tu campo, dominando la pelota y con los defensores parados casi en tu campo rival. Eso a mí no me parece que es jugar igual igual, es algo bastante discutible. Ahora, más allá de eso, es cierto que, por eso decía, en cuanto al resultado, en cuanto al devenir del resultado, me parece que ahí sí el Palmeiras compitió, el Palmeiras más o menos aguantó como pudo, porque también hay que decir algo, si ustedes piensan, los que tienen alguna memoria histórica, o pueden ver en YouTube alguna imagen de definiciones de mundiales de clubes pasadas, recuerden lo que fueron algunos partidos que también se definieron ajustadamente. Por ejemplo, me estoy acordando ahora, el partido Barcelona de Guardiola Estudiantes de La Plata. Ese partido casi lo gana Estudiantes con un gol de Boselli. Lo empata el Barcelona sobre el final y después lo gana en el alargue con un gol de Messi de pecho. Me acuerdo de ese partido. Bueno, en ese partido, si uno piensa lo que hizo Estudiantes en el segundo tiempo y en el alargue, es muy parecido a lo que hizo Palmeiras. Casi no le daban las piernas, todos los jugadores acalambrados, todo el mundo atrás aguantando y tirando la pelota lejos, y lo que hacía Barcelona era buscar la pelota y volver al campo de Estudiantes y dominar. Casi todas las definiciones, si lo piensan, de equipos sudamericanos con equipos europeos en los últimos años fue así. Pienso en Real Madrid San Lorenzo de Almagro, más o menos parecida a la historia. Es un partido que ganó un poquito más ampliamente Real Madrid, pero fue parecido. Los equipos sudamericanos no parecen aguantar demasiado el dominio táctico y físico de los equipos europeos. Esto es lo que se vio también en este partido entre Chelsea y Palmeiras. Palmeiras hizo lo que pudo, pero si ustedes piensan, por ejemplo, lo que hizo Gustavo Scarpa, que es un volante que más o menos es ofensivo, Gustavo Scarpa lo que hizo fue casi colaborar con la defensa, con los volantes defensivos, colaboraba con los dos laterales. ¿Por qué? Porque no le daba la fuerza, no le daba la disposición del campo que tenía Palmeiras para mucho más. Todo el segundo tiempo fue un dominio abrumador del Chelsea, pero absolutamente abrumador. Lo que tuvo la fortuna, en este caso, el Palmeiras, fue haber encontrado el empate cuando el Chelsea se pone 1-0, que fue a los 54 minutos con un gol de Lukaku. Abro paréntesis para decir que Lukaku venía muy mal hasta el Mundial de Clubes. Este torneo le sirvió al delantero belga, a la bestia, al tanque belga, para reencaminar su situación en la temporada, porque venía realmente mal después de aquella discusión con Thomas Tuchel, que lo dejó un partido afuera, cuando dijo que él quería volver al Inter, que se arrepentía de haber ido al Chelsea, que el sistema que utilizaba el Chelsea, él no estaba de acuerdo con eso, y que entonces se quería ir. Bueno, a partir de ahí, Lukaku tuvo una enorme cantidad de partidos sin marcar un gol, que estuvo realmente mal. El primer gol lo hace acá, lo hace en el Mundial de Clubes, en la semifinal, y a partir de ese gol que hizo en la semifinal, que lo metió en la final, ahora, como les decía, viene en el minuto 54 el gol con un gran cabezazo al estilo Lukaku, casi una cabeza más alta que los defensores de Palmeiras, que ese es el otro tema que siempre digo, el físico y el táctico. Ahí hablo del tema físico, con un detalle que me parece importante para destacar. El gol de Lukaku viene un centro desde la izquierda. ¿Quién tira el centro? Hudson-Odoi. ¿Por qué digo esto? Porque Hudson-Odoi, fíjense que no suele ser titular en los equipos de Thomas Tuchel. En general, en ese lugar juega Marcos Alonso, el español. Juega un lateral de ese lugar, como Aspilicueta, otro vasco, juega de lateral derecho. En este caso lo que hizo, yo creo que con mucha inteligencia Tuchel, es pensar, bueno, le doy descanso a Marcos Alonso pensando en la Champions de mitad de semana, y pongo ahí a Hudson-Odoi, que es mucho más ofensivo que Marcos Alonso. Es un jugador del medio para arriba. Marcos Alonso, yo diría que para definirlo sería del medio para abajo. Entonces, ¿qué pasó? Que Hudson-Odoi pensó, para mí bien, Thomas Tuchel, que es, ellos se van a meter muy atrás. Entonces, ¿para qué quiero a Marcos Alonso? Es lo que digo siempre en el fútbol. Es decir, cuando un equipo piensa que el otro se va a meter atrás, yo no entiendo estos equipos que tienen más recursos y que aún así no pone más delanteros. Si el otro se va a meter atrás, pone más delanteros que van a tener más espacio porque el otro equipo no te va a salir. Bueno, fue lo que hizo de alguna manera Tuchel. Puso a Hudson-Odoi y el gol, como viene de un centro por izquierda de Hudson-Odoi, perfectamente ejecutado, y un cabezazo tremendo de Lukaku que nos tiene acostumbrados. Con ese gol uno pensaba, bueno, ahora ¿qué hace Palmeiras? ¿Cómo sale? Porque Palmeiras es un equipo estructurado para aprovechar un error del rival, para facturar. Ahora, cuando el rival te va ganando y vos tenés que salir, ¿cómo haces? Bueno, se encuentra Palmeiras con un gol a los 6 minutos de empate, de 1-1, gracias a una mano insólita de Thiago Silva, que además abro paréntesis de nuevo para decir que así como la mano fue insólita, es insólito que después haya ganado el premio al mejor jugador del torneo. Es realmente insólito. Bueno, pero Thiago Silva cometió esa mano que le da lugar al penal que ejecutó magistralmente, como es un gran jugador, Rafael Veiga. Con este 1-1 uno dice, bueno, otra vez
el Palmeiras es a su juego, ¿no? Porque el Palmeiras otra vez se puede meter atrás, aprovechar algún error del Chelsea, pero a partir de ahí ya la cancha casi que se inclinó completamente a favor del Chelsea, y lo que dije, el Palmeiras ya casi no podía aguantar físicamente. Todo el equipo estaba atrás, ya tiraban la pelota lejos para que el Chelsea la fuera a buscar y perdiera tiempo. Así llegaron al alargue, y en el alargue parecía que esto le daba resultado. También vi que en los medios de comunicación en algunos casos se dijo que el Chelsea nunca le encontró la vuelta a Palmeiras. Bueno, yo he visto varias jugadas de peligro. Por ejemplo, Havertz tuvo 2 o 3, una a los 72 minutos que fue la mejor combinación, que fue un remate que salió al lado del palo. Después Weberton sacó volando, digamos, arrojándose hacia abajo, pero sacando la pelota prácticamente de gol, desviándola a penitas al córner. Hubo varias jugadas para el Chelsea, y hay que tener en cuenta que estamos hablando de un equipo que atacó y que tuvo el 66% de la pelota contra un equipo que solamente se defendió y tuvo el 34% de la pelota. Es decir, que me parece que hubo bastante distancia para una final de Mundial de Clubes entre un equipo europeo y un sudamericano. Piensen ustedes en lo que pasaba antes de la última década entre los europeos y los sudamericanos, y piensen lo que fue esta final, y esta final parecía que el equipo sudamericano jugaba como podía de aguantar al equipo europeo. Eso hace 10 años para atrás no pasaba. Las finales eran mucho más parejas. Piensen ustedes en un San Pablo-Milan, piensen en un San Pablo-Barcelona, piensen en un Boca-Milan, en un Boca-Real Madrid. Esto no pasaba, no era así. Esto es de ahora así, de los últimos 10 años, donde la diferencia económica se hizo más remarcada, más clara. Bueno, ahora es así. Entonces, por una razón que es económica y por otra razón que es la disposición táctica de Palmeiras, Palmeiras termina perdiendo sobre la hora con un penal bastante parecido al que cometió Thiago Silva, pero ahora del otro lado lo cometió Luan, que jugó un muy buen partido. Es cierto, pero cuando se remarca que Luan jugó un muy buen partido, o Gustavo Gómez, el paraguayo, que es el capitán de Palmeiras, que son los dos centrales, es porque casi todo lo tuvieron que hacer los centrales y los defensores, porque el Chelsea tuvo mucho más tiempo la pelota. Vuelvo a lo mismo, no es que solamente jugaron bien porque jugaron bien porque fueron muy exigidos, porque el Chelsea lo tuvo la pelota casi todo el tiempo en el campo rival. Así que yo creo que el Chelsea ganó con justicia, y creo que a partir de acá hay una llamada de atención a este torneo y a la actitud de los sudamericanos para este torneo. Me da la sensación de que la diferencia sigue siendo grande. Es la misma diferencia que hablamos de los mundiales, de los últimos 4 mundiales, es la misma situación. La diferencia económica, la diferencia física y en algunos casos la diferencia táctica. Si esto no cambia, los sudamericanos van a seguir penando, caminando por el desierto, y no es casual que vayan ya 10 años sin ganar un título mundial. Espero que les haya gustado este video. Les pido como siempre que lo compartan, que pongan me gusta acá abajo y no olviden de suscribirse. Hasta la próxima.